Como parte de la formación en la comprensión de los modelos de pensamiento humano, hemos abordado las diferentes formas de cómo la humanidad da solución a problemas y necesidades al contexto en el que se encuentre envuelto. Para ser posible esto hemos visto por medio de la arquitectura cómo el ser humano representa la forma que dio respuestas a necesidades humanas como, era la de resguardarse del frío, tener un lugar cómodo para descansar y hasta representar su dominio sobre otras culturas. En este vídeo explicaremos, cómo en Colombia por medio de la construcción, del Instituto Pedagógico Nacional se dio respuestas, como la formación eficaz de educadores, que generaran la modernización de la sociedad en Colombia pero que fueran al servicio del gobierno en turno fuera liberal o conservadora. La creación del Instituto Pedagógico Nacional no habría sido posible por cambios sustanciales que ocurrieron desde principios del siglo XX que para bien o para mal nos han identificado como país. El primer paso para la formalización de la educación colombiana fue en 1917 con el primer Congreso Pedagógico Nacional que dio paso a la Ley 25 de 1917. Que dio origen a un instituto que formara profesores, para la enseñanza didáctica pública nacional. Esto no se cumpliría en el acto ya que la economía colombiana estaba resentida todavía, por la Guerra de los 1000 días reinaba el caos bipartidista y la Primera Guerra Mundial estaba librándose en Europa. Con la indemnización de Panamá por parte de los Estados Unidos conocido como la danza de los millones y la bonanza cafetera en los años 20 generó la consolidación de la industria colombiana. A partir de estos hechos Colombia vio la necesidad de empezar un proceso de modernización de la sociedad colombiana. Esto se dio en tres campos. En la creación de instituciones que regularan el comercio, mejoramiento y construcción de infraestructura, de transporte especialmente la ferroviaria y la civilización de la sociedad colombiana al nivel de cultura en el que estaban los europeos. Para que esto fuera posible el gobierno conservador trajo desde Alemania una misión pedagógica, que determinara en qué condiciones se encontraba la educación en Colombia. Después de las guerras de los 1000 días a instaurar un régimen educativo de mayor cobertura y complejidad. La principal influencia alemana en la educación colombiana, fue la introducción pedagógica innovadora llamada escuela activa o escuela nueva. Argumentaba a un alumnado activo que pudiese trabajar dentro del aula sus propios intereses como persona y como niño e introducía una concepción de escuela como una comunidad de trabajo. Las ideas de la misión pedagógica, que eran del corte socialista y liberal contrastaban con la conservadora que era apoyada por la Iglesia Católica para llegar a un acuerdo que beneficiara a la sociedad Colombia. Que era lo que buscaba el gobierno colombiano. Se tomaron cosas importantes de la escuela activa pero por la dominación conservadora por parte de la Iglesia que debía estar presente en el proceso de formación. Esto podría llamarse eclecticismo educativo en el contexto colombiano. La evolución de la educación en Colombia ha estado siempre ligada a la política colombiana pues era utilizada como herramienta ideológica. Los liberales lo concebían en que el Estado por medio de la educación tenía la capacidad de escoger qué se les enseñaba al pueblo y eso daría ciudadanos productivos para la sociedad. En cambio los conservadores delegaban esta función a la Iglesia, que se enfocaba más en la moral que eran vistas como correctas más no en la calidad en otros campos del conocimiento. Por medio de la educación moral podían gobernar más fácilmente y sin contradictores pues la moral dictaba que eso era perjudicial para la sociedad. Ya hemos analizado los ámbitos políticos y educativos que influyeron en la educación a principios del siglo XX. Ahora realizaremos un análisis que influyeron en la arquitectura del Instituto Pedagógico Nacional. La necesidad de modernización de la sociedad colombiana fue la principal causa de la construcción del Instituto Pedagógico Nacional. El edificio debía representar las innovaciones que la misión pedagógica y la escuela activa inculcarían en la nueva sociedad colombiana. El edificio tendría la capacidad de alojar a estudiantes de diferentes partes del país, su distribución tendría espacios adecuados para dormitorios para los estudiantes y profesores y aulas de clase y salones para uso estilo internado.
Esto resultó de suma importancia para la enseñanza porque hizo posible una educación e instrucción iguales. Al lograr esto, el gobierno daría la sensación de haber logrado un centro de verdadera unidad nacional en cuanto a educación se refería. Anteriormente a la creación del Instituto Pedagógico, los locales escolares eran inadecuados, además de falta de material de enseñanza apto. Todo esto cambió con la creación del Instituto Pedagógico. El gobierno colombiano concedió entonces la suma de 20.000 pesos para la compra de objetos de enseñanza traídos de Alemania y Estados Unidos. Instalación de laboratorios de química, física y biología. Todo esto orientado por el método alemán de educación orientado o trabajo activo. La ubicación en donde estaría construido el IPN era de suma importancia, pues cumpliría con 3 aspectos que preocupan al gobierno de turno, pero que cumplía con algunos aspectos pedagógicos propuestos por la misión pedagógica. Ubicación en las afueras de la ciudad. Al tener carácter de internado, estar rodeados de naturaleza ayudaría a una óptima educación según los planteamientos de la escuela activa. Comenzar la educación de los niños ejercitando la atención, la observación y la memoria, y cimentar estas actividades, antes de pasar, juzgar y razonar. Esto se lograba en ambientes tranquilos y verdes, como en su momento era Chapinero, que en los años 20 era utilizado por los bogotanos como lugar de descansos los fines de semana. Cabe recordar que los primeros estudiantes eran exclusivamente niñas. Algunas profesoras solían dar paseos a pueblos aledaños para que ejercitaran sus capacidades de observación y memoria y no se aburrieran en el instituto. La higiene alta pretendía ser una guía para la formación pedagógica del maestro, para la orientación de la nación hacia la civilización y el progreso. Este estudió detenidamente los resquicios de los edificios escolares. Midió y estableció la cantidad exacta de luz que debía recibir el aula de clase, los metros cúbicos de aire que debían circular por ella, el tamaño preciso de los pupitres y bancos escolares, la distancia exacta que debería existir entre ellos, su número en cada salón, las características de los sanitarios, su ubicación dentro del edificio, los metros cuadrados de áreas de recreación necesarios según el número de estudiantes. Bajo la premisa de higiene escolar, esta se dividió en 3 partes: higiene física, intelectual y moral. En la física se determina cómo el niño escribía, se sentaba e interactúa con otros niños para que las infracciones fueran los menos posibles. En la intelectual, cómo el niño podía repartir sus obligaciones escolares, señalando que las primeras horas se dedicaran a materias pesadas y las últimas que requirieran menor esfuerzo. También se vio la necesidad de los ejercicios físicos como parte importante en el desarrollo intelectual y moral del alumno. En este punto, definió detalladamente los ejercicios adecuados para cada edad y para cada sexo. Por último, y no menos importante, se preocupó por establecer criterios para la formación moral del escolar. Bajo el supuesto de que el niño que arrastra con la pesada y peligrosa carga hereditaria de sus padres y antepasados. Degeneración de la raza. En 1920 tuvo lugar una serie de conferencias, organizada por la Asamblea de Estudiantes de Bogotá, sobre el problema de la raza colombiana con bastante preocupación, señalando allí la necesidad de estudiar las causas de la aparente decadencia de la raza. Fue en respuesta a tan candente asunto que tuvieron lugar las conferencias. La tesis de Jiménez López es que, observando en su conjunto, nuestro país, como las otras nacionalidades en la misma zona, presenta signos de una degeneración colectiva. Esta posición es sustentada con signos anatómicos, fisiológicos, patológicos y psíquicos de degeneración. Entre los signos psicológicos mencionados están la decadencia en el campo de las ciencias y las artes en los últimos 100 años, la impaciencia infantil de nuestras actividades, la emotividad de todas las clases sociales, la sugestibilidad extrema de las masas, la impulsividad que se muestra en la tendencia a buscar solución extrema y violenta a toda clase de situaciones, y los cambios bruscos de opiniones y actitudes.
Por medio de la higiene y la ubicación del instituto se buscaba que los próximos maestros tendrían la capacidad y el compromiso para modernización del país en los ámbitos cultural, político y no caeríamos en la degeneración de la raza que estaba Colombia a principios del siglo XX. A través de la construcción del instituto pedagógico se permitiría observar las estrechas relaciones de la educación con los intereses políticos hegemónicos y las formas como ellos se articulan para dar forma y sentido a los procesos de formación de las grandes masas populares. La construcción fue encargada al arquitecto bogotano Pablo de la Cruz, quien era un destacado miembro de la sociedad bogotana y compartía los ideales que querían inculcar en el Instituto Pedagógico Nacional, como era un nuevo tipo de educación y la higiene en las masas populares colombianas. Antes de construir el Instituto Pedagógico, su primera obra fue una casa de descanso actualmente ubicada en la CRA 7/70 llamada Villa Adelaida, por encargo de Agustín Nieto Caballero, otro destacado personaje de la sociedad bogotana que se preocupó por el mejoramiento de la educación en Colombia. Además, fungía como líder cultural que dictaminaba y emitía juicios sobre diversos temas. Su bagaje intelectual se puede deducir de la riqueza de su biblioteca. Este pensador nació en Medellín en 1894. Estudió ingeniería en la Universidad de Antioquia y realizó estudios de arquitectura en la Universidad Católica de Chile. Al terminar, se radicó en Bogotá y en 1919 fue nombrado ingeniero jefe del Ministerio de Obras Públicas en reemplazo de Gastón Letargo. Según Germán Artiniegas de la Cruz, su arquitectura era de corte romántico, pues no buscaba la relación de los medios prácticos para construir necesidades inmediatas, sino simbolizaba anhelos y representación espacial de cada construcción. La vida de Pablo de la Cruz se puede organizar en tres períodos. 1919-1936 tiene que ver con la búsqueda de un lenguaje arquitectónico simplificado que respondía a las expectativas de los clientes. Participa en la revisión y diseño de obras en el Ministerio de Obras Públicas. 1936-1942 tiene poca producción arquitectónica, se dedica a la especulación y experimentación conceptual y de nuevos materiales como el concreto como expresión de modernidad. 1942-1954 inicia viajes por Europa, visita la arquitectura clásica, es una etapa de reflexión y autocrítica, analiza sus debilidades en sus lenguajes iniciales y sus fortalezas y aproximación a la modernidad. Una de sus últimas obras fue el edificio del Hospital Lorencita Villegas de Santos. De la Cruz perteneció a la Sociedad Colombiana de Arquitectos, a la Academia Nacional de Bellas Artes de Colombia y al Instituto de Ingenieros y Arquitectos de México. Al ver la primera etapa de búsqueda de lenguaje arquitectónico de Pablo de la Cruz, se dejó guiar por las influencias que estaban en Colombia en ese momento con la llegada de arquitectos europeos como Tomás Red, Pietro Cantini y Gastón Legarce. Este período en Colombia es conocido como período republicano, ya que por medio de la arquitectura buscaba representarse como nación importando tendencias arquitectónicas que se ajustaran al paisaje colombiano. Pablo de la Cruz se influenció más por la corriente arquitectónica llamada ecléctica, tendencia artística en arquitectura que mezcla elementos de diferentes estilos y épocas de la historia del arte y la arquitectura. Se manifiesta en Occidente entre 1860 y finales de los años 1920. El término ecléctico viene del verbo griego escoger, puesto que lo que harán los arquitectos, y artistas en general, de esta época, será escoger de toda la historia del arte lo que más les interesa. Con el Instituto Pedagógico, Pablo de la Cruz quería demostrar un espíritu romántico en lo que se refería a que los alumnos en este edificio podrían explotar al máximo sus libertades y explorarse a sí mismo, y a la vez se comprometieran a lograr con sus estudios la modernización colombiana. Estos edificios. La mayor influencia en los edificios del Instituto Pedagógico es mayormente románico, pero este a su vez recoge varias tendencias arquitectónicas como la de Grecia y Roma.
Pasaremos a explicar los componentes de edificio de rectoría que hacía parte del Instituto Pedagógico Nacional. El Instituto Pedagógico se divide en 5 partes. Instituto Pedagógico: la escuela anexa, la casa de la maestra, la casa del jardín infantil, la casa quinta. Solamente sobrevive la casa quinta y la escuela anexa y un muro de lo que hacía parte del conjunto de edificios del Instituto Pedagógico Nacional. En esta foto se puede observar el patio interno del instituto y el eclecticismo que manejó Pablo de la Cruz. Este estaba compuesto por 3 niveles, el último debió utilizarse para los dormitorios tanto de las alumnas como de los profesores. El segundo nivel estaría ubicado los salones de clase y el primer nivel donde se relacionaba con el área social donde estaban los laboratorios y por supuesto espacios amplios para practicar deporte como uno de los métodos de la higiene física. Hablaremos de los elementos arquitectónicos que hicieron parte en este edificio rosetón. Un rosetón es una ventana circular calada, dotada de vidrieras, cuya tracería se dispone generalmente de forma radial. Su misión era brindarle más luz al interior del edificio. Se utilizó principalmente en iglesias románicas. Pilar: elemento vertical exento de estructura destinado a recibir las cargas verticales para transmitirlas a la cimentación. Lo más frecuente eran que fuera cuadrado o rectangular. Arco de medio punto: el arco de medio punto, en arquitectura, es el arco que tiene la forma de un semicírculo. Es el elemento principal de la arquitectura abovedada. Se utilizaron variantes de este arco como el arco rebajado, una forma aplastada, y el arco peraltado, que era un arco medio punto pero más alargado. Este se utilizaba en el primer nivel del edificio. Cornisa. La cornisa es la parte superior y más saliente de una edificación. Tiene como función principal evitar que el agua de lluvia incida directamente sobre el muro o se deslice por el mismo, además de rematar el edificio. Frontispicio: colocadas encima de la portada o debajo de las ventanas. Llevan adornos y molduras. Frontón triangular: consiste en una sección triangular o gablete dispuesto sobre el entablamento, que descansa sobre las columnas. Este era acompañados con medallones ubicados en la mitad del frontón. Columna: elemento arquitectónico vertical y de forma alargada que normalmente tiene funciones estructurales, aunque también pueden erigirse con fines decorativos. En el edificio se pueden apreciar columnas adosadas a la que está yuxtapuesta a un muro u otro elemento de la edificación. Al ser románica, la columna es lisa y caracteriza por tener una base de tipo ática. El fuste es cilíndrico y no tiene acanaladuras verticales como en la arquitectura clásica. El caso más complejo lleva sogueados o decoración geométrica zigzago vegetal. El capitel suele ser figurado o de motivo vegetal. El Instituto Pedagógico en su estructura organizativa y espacial tenía mucha relación con la Basílica Romana. Se trataba de una gran sala rectangular, estaba soportada por columnas o pilares. Para estar acorde con el dominio de la Iglesia en Colombia, al tener patios interiores, daba la impresión de que los edificios eran parecidos a conventos tradicionales en España. Muchos monasterios poseían la misma configuración románica que se manejó en el Instituto Pedagógico. Esto se puede observar en el Monasterio San Francisco en España. En cuanto a espacialidad, el instituto estuvo acorde con las normas de higiene propuesta para la época. La cantidad de luz, el aire que entrara a los salones, estos debían ofrecer espacios amplios y cómodos para una educación activa, además combinado con la monumentalidad que tenía que reflejar, pues el instituto debía representar la modernización en la educación en Colombia. Esas fueron las principales características que se pudieron observar en el Instituto Pedagógico Nacional. Pues esta fue una respuesta a una necesidad de modernización en Colombia, y la utilización de la arquitectura ecléctica para demostrar el avance cultural que teníamos hacia el momento. No nos fue posible de gozar de la majestuosidad de estos edificios. 2 razones influyeron en esto. Sismos ocurridos en Bogotá en los años 30, más la combinación de una falta de mantenimiento en los edificios.
Obligó al gobierno a demolerlos en los principios de los años 50 para dar paso a las construcciones que conocemos hoy en día. Solamente se conservan la casa quinta y la casa de jardín infantil. Vídeo realizado para la materia de Teorías y Métodos de Diseño. Licenciatura en Diseño Tecnológico. Universidad Pedagógica Nacional.